Buenas chicos, bienvenidos a su clase virtual de Historia del Perú. Bueno, hoy día vamos a hablar de la llamada República Aristocrática. La República Aristocrática se va a desarrollar entre 1895 hasta 1919 y se inicia del gobierno de Nicolás de Piérola y luego van a llegar a gobernar hombres, los hombres más ricos en la historia del Perú, que van a fundar un partido, que es el Partido Civilista. Recordemos que estos hombres que se hicieron ricos se va a dar durante la llamada Era del Guano. O sea, van a ser hombres que se hicieron millonarios durante la llamada Era del Guano y van a gobernar el país. Van a ser un pequeño grupo de poder que va a gobernar en la historia del Perú y que van a fundar un partido, el primer partido político en la historia del Perú, que es el Partido Civilista. Estamos hablando ya del siglo XIX, en la cual van a gobernar los hombres más ricos en la historia del Perú. Por eso ese periodo donde van a gobernar los hombres más ricos en la historia del Perú se le denominó la llamada República Aristocrática, es decir, donde van a gobernar un pequeño grupo de poder, la llamada oligarquía, un pequeño grupo que va a controlar los principales mecanismos de economía, que en ese momento se va a basar en la agroexportación del azúcar, el caucho y el algodón, como un mecanismo de generar ingresos para la economía del Perú. Muy bien, entonces vamos a hablar de la llamada República Aristocrática. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Por ejemplo, los primeros presidentes en la historia de la República Aristocrática. Tenemos, por ejemplo, a Eduardo López de Romaña, a Manuel Candamo y a José Pardo Ibarreda. Y finalmente vamos a explicar un cuadro resumen de estos presidentes. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a hablar de un presidente que fue Eduardo López de Romaña. Recordemos que en el gobierno de Eduardo López de Romaña se van a desarrollar una serie de enfrentamientos con los chilenos. El Perú rompe relaciones con Chile. Recordemos que en ese momento todavía se perseguía a los peruanos en Tacna y Arica. Y este presidente se va a caracterizar por eso. Ahora, recordemos que en su gobierno va a haber una coalición entre un partido fundado por Nicolás de Piérola, que es el llamado Partido Demócrata, que se va a unir con la oligarquía, representado por el Partido Civilista, y se va a formar la llamada coalición demócratas con los civilistas, que fue muy importante durante su gobierno para lograr su estabilidad en el poder. Recordemos que había representantes de cada partido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a lo que correspondía a la Cámara de Diputados en ese momento en el Congreso, a Isaías Piérola, representando al Partido Democrático, al Partido Demócrata, y a Manuel Candamo, representando a los senadores del Partido Civilista, ¿no? Como habíamos mencionado, el Partido Demócrata fue fundado por Nicolás de Piérola, y tenemos también el Partido Civilista que agrupaba a los hombres más ricos en la historia del Perú, ¿no? Los hombres que ya hemos dicho que se hicieron millonarios durante la llamada Era del Guano. ¿Cuáles fueron las principales obras que tuvo Eduardo López de Romaña? Como les mencioné, la más importante obra es que en ese momento se rompían relaciones con los chilenos, porque todavía se perseguía a los peruanos en Tacna y Arica. Pero, ¿qué otros acontecimientos importantes o obras va a desarrollar Eduardo López de Romaña? Por ejemplo, va a buscar fortalecer la economía nacional. Recordemos que Piérola va a establecer la llamada libra peruana de oro. Y Eduardo López de Romaña va a consolidar la economía con esa nueva moneda, ¿no? Que era la llamada libra peruana de oro. También recordemos que ya se había creado la sociedad recaudadora de impuestos, pero se iba a firmar un nuevo contrato debido a que en ese momento
se buscaba todavía afianzar más los impuestos en el Perú por la parte de la oligarquía o la aristocracia, ¿no? También vamos a recordar que en su gobierno se va a firmar un código de minería, código de comercio, el código de aguas, ¿ya? Y también recordemos a personajes importantes, ¿no? Por ejemplo, está Joaquín Copelo, que va a representar el departamento de San Martín, ¿no? Importante autoridad. Y al coronel Pedro Portillo, que va a establecer un mapa de la ciudad de Loreto, en ese momento importante, ¿no? Muy bien. Ahora, también se va a establecer, por ejemplo, la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura. Van a venir empresas, correcto, acá en el Perú, la Cerro de Pasco Mining Company. Y también recordemos que en el gobierno de López de Romaña se va a adquirir el ferrocarril La Oroya Cerro de Pasco. Bien, ahora. Bueno, estos eran los principales transportes que se daban en ese momento durante la República Aristocrática, ¿no? Y bueno, eran utilizados básicamente pues por la parte de la oligarquía, ¿no? Que en ese momento gobernaba o tenía el poder en el Perú. A nivel externo, como habíamos comentado, o a nivel de tratados, se va pues a establecer una demarcación territorial con el arbitraje de Argentina entre peruanos y bolivianos. O sea, se van a delimitar las fronteras más claro, ¿no? Con los bolivianos, a través de la firma de un tratado, el Tratado Osma-Villazón. Recordemos entonces que en el gobierno de López de Romaña se van a delimitar las fronteras con el Tratado Osma-Villazón, entre peruanos y bolivianos, teniendo como un país de arbitraje, que es Argentina. Bueno, tenemos a otro presidente. En el gobierno de Manuel Candamo, recordemos que él fallece de un paro cardíaco, va a durar solamente en el gobierno 6 meses nada más. Entonces no va a haber muchas obras en su gobierno, ¿no? Recordemos que aquí Candamo va a formar una importante alianza, ¿no? Que es la Alianza Partido Constitucional, que va a ser un partido fundado por, recordemos, por Andrés Sabino Cáceres. Y bueno, ya sabemos el Partido Civilista, ¿no? El Partido Civilista. Recordemos que también tenemos acá personajes importantes que fueron ministros ante el gobierno de Manuel Candamo, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, José Pardo Barreda, y el ministro de Hacienda, que fue el personaje Augusto Bernardino Leguía, que más adelante va a gobernar 11 años en la historia del Perú. Hablamos del gobierno más largo en la historia, ¿no? Recordemos que el último presidente de la llamada República Aristocrática, ¿no es cierto?, va a ser derrocado, por este personaje, pues, ¿no? Va a ser derrocado por Leguía, claro. Va a ser derrocado por el presidente Leguía. Estamos hablando pues de Óscar Benavides, ¿no es cierto? Óscar Benavides va a ser el último presidente de la República Aristocrática y va a ser derrocado por Leguía y llega al poder pues, como le mencionaba, de 1919 a 1930, ¿no? En el llamado pues oncenio de Leguía. Muy bien. ¿Ya? Recordemos que Manuel Candamo no va a tener mucho tiempo en el poder, ¿no? Va a fallecer de un paro cardíaco un 7 de mayo de 1904. Y se coloca pues a un primer vicepresidente, ¿no? También fallecido, Lino Alarco, y un segundo presidente que va a ser Serapio Calderón. ¿Ya? Muy bien. Entre las obras de Manuel Candamo, como le dije que no hay muchas obras por el poco tiempo que va a gobernar, está pues la llamada Ley de Ferrocarriles. Pues recordemos aquí pues que se va a adquirir el primer ferrocarril Lima Chorrillos, eso también está resaltado como obra de Manuel Candamo, ¿no?
la adquisición del primer ferrocarril Lima-Chorrillos y se va a acceder a una ley para la adquisición de ferrocarriles. También se va a desarrollar pues una huelga de jornaleros del Callao por las condiciones de trabajo que tenían ellos y se va a adquirir también el primer ferrocarril eléctrico transurbano para el Perú. A nivel externo o a nivel de acontecimientos mundiales que se van a dar dentro de ese periodo de gobierno de él, está la independencia de Panamá de 1903, ¿no? Y una solución de conflicto entre peruanos y ecuatorianos. Bueno, hemos llegado al gobierno de un presidente considerado el presidente que va a apoyar más a la educación, el presidente en la cual se dieron las reformas educativas más importantes en educación. O sea, si me preguntaran a mí, ¿cuál fue el presidente de la República Aristocrática en la cual se dan la mayor cantidad de reformas educativas importantes para el Perú? Yo le digo durante el gobierno del presidente José Pardo y Barreda. José Pardo y Barrera. Él va a impulsar muchísimo la educación en el Perú. Va a establecer que la educación primaria obligatorias ya no lo tenga pues el Estado o las municipalidades que antes lo tenían, sino que lo tenga ahora el gobierno central. Lo tenga el gobierno central. Estamos hablando de educación primaria obligatoria administrada ya no por los gobiernos locales o las municipalidades, ¿no? Sino por el gobierno central. ¿Qué más? Crea la escuela normal de varones. Recordemos que antes lo que enseñaban en los colegios eran mujeres nada más. Pero cuando Pardo crea la escuela normal de varones, ahí se va a formar a los futuros profesores varones de la patria. Se crea la Escuela de Artes y Oficios, lo que actualmente es el Instituto José Pardo, y las escuelas nocturnas industriales, ¿no? Para aprender algo técnico. Se crea también la Escuela de Bellas Artes, el Instituto Histórico del Perú, la Academia Nacional de Música, el Museo Nacional de Historia. O sea, como podemos observar, va a dar una gran cantidad de aporte a la educación. José Pardo y Barrera. ¿Qué más, por ejemplo, no? En el gobierno, pues, de Pardo y Barrera, recordemos acá también el gobierno de Pardo y Barrera, que ya se estaban dando las primeras manifestaciones de quejas del movimiento obrero. Es por eso que Pardo le encarga a un abogado de San Marcos, José Matías Manzanilla, la llamada Ley Manzanilla, que va a buscar apoyar a los obreros, ¿no es cierto?, en el gobierno de Pardo y Barreda. Dentro de las obras de Pardo y Barreda, donde más destaca, como dijimos, la parte educativa, por ejemplo, está la creación de la Escuela Superior de Guerra, la creación de Caja y Depósito y Consignaciones, la llegada de importantes empresas relacionadas con los ferrocarriles, ¿no? La Peruvian Corporation, establecer en Huánuco, La Oroya, Huancayo, Cusco, Sicuani. Esas fueron las principales obras de José Pardo y Barreda. También tenemos la creación del monumento de Francisco Bolognesi y la creación también de la llamada Cripta de los Héroes, relacionado con la llamada Guerra contra Chile. Muy bien. El primer tranvía Lima-Callao y la creación de empresas eléctricas, compañías de ferrocarril urbano en el Perú. En el aspecto laboral, como les dije, ya los trabajadores o los obreros se quejaban mucho y buscaban que se promulgara una ley
la llamada ley de las 8 horas de trabajo en el Perú. Y es por eso que, como le digo, Pardi Barreda, aquí está, fíjate, mira, le va a encargar a un abogado de San Marcos elaborar una ley, la llamada ley o proyecto Manzanilla que se va a llamar, ¿no? Básicamente en ese momento también surgía un personaje importante que fue Manuel González Prada, ¿no? Con una ideología, ¿no? Sindicalista, ¿no? Y que va en búsqueda de apoyo al movimiento obrero. Los que más pedían esta importante ley, la promulgación de la ley de las 8 de trabajo, fue la Federación Estrella del Perú, los panaderos, que luchaban mucho por la promulgación de esa ley. A nivel externo, pues se da lo que es la búsqueda de un llamado proceso de chilenización, o sea, un proceso de establecer relaciones diplomáticas amigables, se podría decir, con Chile, y un pequeño desencuentro, enfrentamiento que se va a dar pues entre Perú y Brasil, entre caucheros brasileños y peruanos. Recordemos que pues el caucho era un elemento muy importante durante la llamada República Aristocrática, ¿no? Uno de los principales medios de agroexportación, ¿no? El azúcar, el caucho y el algodón, ¿no es cierto? Muy bien, acá vamos a hacer un cuadro ya resumen característico de cada clase de nosotros. Es lo siguiente, ¿no? Habíamos mencionado que la República Aristocrática era un periodo de gobierno que se va entre 1894 hasta 1919, ¿no? Que llega al poder Augusto Leguía. Este periodo de gobierno se va a caracterizar porque van a gobernar hombres muy ligados a un partido, que es el Partido Civilista, que agrupaba a hombres que se habían hecho millonarios durante la llamada época del guano, considerado el Partido Civilista el primer partido fundado en la historia del Perú. Correcto. Ese pequeño grupo de poder se va a llamar la oligarquía. Ese pequeño grupo de poder se va a llamar la oligarquía y va a representar a estos hombres millonarios que van a gobernar el Perú. Eso es la República Aristocrática entonces, ¿no? Un periodo de gobierno donde van a gobernar los hombres más ricos en la historia del Perú. Acá podemos señalar a tres importantes presidentes, ¿no? Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo y José Pardo y Barrera. Eduardo López de Romaña va a gobernar de 1899 a 1903. Representaba la unión de dos partidos, ¿no? El llamado Partido Demócrata con el Partido Civilista. Recordemos que en el gobierno de López de Romaña había tensas relaciones con los chilenos porque todavía se perseguía a los peruanos en Tacna y Arica. Pero a pesar de eso también va a realizar algunas obras, va a crear el Código de Minería, Comercio y de Aguas, la Escuela Nacional de Agricultura y va a buscar cerrar las diferencias limítrofes, delimitar las fronteras con los bolivianos mediante el Tratado Osma-Villazón. Luego tenemos también el gobierno de Manuel Candamo. Como tú puedes observar, dice 1904, claro, porque él llega al poder, pasa 6 meses y fallece de paro cardíaco. Y va a asumir el poder, pues, un vicepresidente, ¿no? Que es Serapio Calderón. Recordemos que Candamo va a representar la unión de dos partidos, ¿no? El Partido Constitucional, fundado por Andrés Sabino Cáceres, y el llamado Partido Civilista. Obras, ley de los ferrocarriles. Ya recordemos que se va a adquirir un ferrocarril, ¿no? Lima Chorrillos, o Oroya Cerro de Pasco, creo me parece. Bueno, uno de esos ferrocarriles. A ver, recordemos acá. Manuel Candamo, ¿no? A ver acá. Claro, ¿no? Manuel Candamo que va a adquirir el llamado ferrocarril Lima Chorrillos. En el caso de López de Romaña es Oroya Cerro de Pasco, ¿no? Muy bien. Entonces, Manuel Candamo también va a tener otras obras, ¿no? Como por ejemplo está, bueno, el primer ferrocarril eléctrico urbano, ¿no es cierto? Y la independencia de Panamá dentro de ese contexto de su gobierno, ¿no?
Y llegamos al gobierno de un presidente que va a dar las más importantes reformas educativas en el Perú. Él es José Pardo Barrea. Como le dije, si me preguntaran a mí con qué presidente se van a dar las más importantes reformas educativas en el Perú, yo le digo con José Pardo Barrera, que va a gobernar de 1904 a 1908 y va a representar la fusión de dos partidos, el Partido Constitucional fundado por Cáceres y el Partido Civilista, ¿no? Claro, y el Partido Civilista. Acá se va a dar un importante apoyo educativo. Ahora los colegios o la educación primaria ya era obligatoria y ya no lo tenían las municipalidades. Pasaban a cargo del gobierno central para una mejor administración. Se va a crear la Escuela de Arte y Oficios, hoy el Instituto José Pardo, la Escuela Normal de Varones. Recordemos que en ese tiempo los que enseñaban pues en los colegios eran solamente mujeres, pero con la Escuela Normal de Varones se va a formar los futuros profesores varones en la patria. ¿Ya? La adquisición de la construcción de monumento a Bolognesi. Y algo importante, Pardo le encarga a un abogado de San Marcos elaborar leyes para los obreros que reclamaban mucho la llamada promulgación de la ley de las 8 horas de trabajo que se va a dar mucho más adelante, ¿no? Se va a dar más adelante la promulgación de la ley de las 8 horas de trabajo, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando de que primero lo va a servir, pero con un pequeño grupo nada más, recordemos, ¿no? Luego ya se va a establecer la llamada ley de las 8 horas de trabajo. Muy bien, espero que les haya servido, pues chicos, esta clase virtual de historia del Perú. ¿Ya? Nos vemos pues hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, chicos.